Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos vamos a meter con un tema interesante, los orígenes del nombre América Latina. Y no solo el nombre, sino también esos equívocos, esas violencias del principio, ¿no? Con la llegada europea. Exacto. Nos basamos en un capítulo de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano. Y la idea es, bueno, desentrañar un poco qué hay detrás de ese nombre que usamos tanto y mirar esas partes de la historia que a veces se quedan un poco olvidadas. Es que justo ahí está el meollo, ¿sabes? Ni el nombre ni la historia que nos contaron de inicio son neutrales. Para nada. Están cargadísimos de tensiones, de imposiciones, de miradas enfrentadas. Va mucho más allá de si se habla español o portugués. ¿Vale? Pues vamos a empezar por ahí, por el nombre. Lo típico que se piensa es, los países donde se hablan lenguas que vienen del latín, ¿no? España, Portugal. Sí, esa es la idea más común, pero se queda corta. El término América Latina, fíjate, tiene un origen bastante concreto. Francia. Francia. Sí, a mediados del siglo XIX. Personajes como Michel Chevalier, que estaba en la órbita de Napoleón III. Anda. ¿Y por qué desde Francia? Pues era una jugada geopolítica. Buscaban proyectar una influencia latina, que para ellos significaba francesa, claro, como contrapeso al poder anglosajón. O sea, frente a Estados Unidos, Reino Unido. Exacto. Y también una forma de marcar distancias con el pasado colonial de España y Portugal. Era decir, aquí hay otra cosa, y nosotros tenemos algo que ver. Nombrar para influir, vamos. Claro. Me suena a la doctrina Monroe de Estados Unidos. América para los americanos, que en realidad quería decir para los estadounidenses. Justo. Y ante esos intentos de nombrar desde fuera, hubo reacciones. Muy interesantes, además. ¿Cómo cuáles? Pues mira, José Martí hablando de nuestra América, buscando una identidad propia, ¿no? O el peruano Aya de la Torre, que propuso Indoamérica, una visión con más peso indígena y antiimperialista. Pero al final se quedó América Latina. Sí, ese fue el que cuajó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que lo adoptaron organismos internacionales importantes, como la CEPAL, ¿sabes? La Comisión de la ONU. Así que, bueno, hablamos de una unidad que se ha construido históricamente, a menudo sobre ejes de colonialismo, de dependencia, y sigue siendo un concepto en debate, ¿eh? Muy interesante lo del nombre, pero si nos vamos atrás, a 1492, ahí la cosa se complica más con los equívocos, los malentendidos. Totalmente. Y hay que recordar que ese mismo año, en España, pasaban cosas fuertes. Caía Granada, se expulsaba a los judíos. Había un ambiente de imposición, ¿no? Exacto. Y ese ambiente marca totalmente la llegada a América. Los equívocos son clave para entenderlo todo. Para empezar, que ni siquiera se llama América por Colón, sino por Américo Vespucio. Cierto. O Colón mismo, llamando indios a cientos de pueblos diferentes, cada uno con su nombre, su cultura, y llegando a Guanajaní y plantando el nombre de San Salvador, borrando lo que había. Y luego el equívoco sobre las propias sociedades que encontraron, llamarles bárbaros. Claro. A civilizaciones como la maya, la azteca, la inca, que tenían ciudades increíbles, sistemas agrícolas, conocimientos de astronomía. Ignorar todo eso. Totalmente. Y construir justificaciones encima de esos errores. Piensa en las bulas del Papa Alejandro VI. Las que donaban las tierras. Eso es, donar tierras que ya estaban habitadas, algo que hasta gente de la época como Francisco de Vitoria, un jurista, ya cuestionaba. O la idea de que existiera un cuarto mundo. Eso rompía todos los esquemas europeos, que solo pensaban en Europa, Asia y África. Hasta los mapas, como el famoso de Mercator, distorsionaban la realidad, haciendo el norte mucho más grande. Y estos errores, estas percepciones, no eran inocentes, ¿verdad? Estaban ligados directamente a la violencia. Sin duda. La violencia fue fundacional. Imponer nombres genéricos como indios a pueblos tan distintos como, los aymaras, los mayas, los guaraníes, los mapuches, o negros a personas traídas a la fuerza de África, de sitios como Angola, el Congo, la zona mandinga, borrando sus orígenes. Era una forma de quitarles humanidad, ¿entiendes? Deshumanizar para dominar. Exacto. Y la violencia física fue brutal, sistemática. Los relatos de la época, ponen los pelos de punta.
Cronistas como Diego de Landa describen castigos terribles, que si les cortaban manos, narices, pechos a las mujeres, que si los ahorcaban. ¡Qué barbaridad! Hay un relato de Michel de Cúneo, un compañero de Colón, sobre cómo violó a una mujer caribe. Se usa mucho como símbolo de esa doble sumisión, la del indígena y además la de la mujer. Y no era algo aislado, ¿eh? En Asunción, en Paraguay, en el siglo XVI, se hablaba del paraíso de Mahoma. El paraíso de Mahoma. Sí, así lo llamaban algunos, irónicamente, para describir cómo los conquistadores y hasta algunos clérigos tenían decenas de mujeres indígenas a disposición, madres, hijas, hermanas, a su disposición, como si fueran mercancía. Hay testimonios que hablan de cientos de mujeres por español. Una locura. Terrible. Y has mencionado a los clérigos. ¿Qué papel jugó la evangelización en todo esto? Pues fue una herramienta más de conquista. Como dice Ticio Escobar, un pensador paraguayo, imponer la religión era imponer una visión del mundo. Claro. Era justificar la sumisión, borrar las creencias, las cosmologías que existían antes. Fue una conquista también espiritual y cultural. Y este patrón de violencia, física, sexual, cultural, se repitió con sus diferencias por todo el continente. También en el Brasil portugués, claro. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Que América Latina no es solo una etiqueta geográfica, es un concepto con una historia detrás, una historia de conflicto. Exacto. Y que eso que llamamos descubrimiento, bueno, está lleno de errores, de omisiones muy convenientes y, sobre todo, de una violencia tremenda, física, sexual, cultural, que marcó desde el principio cómo se formó la región. Entender esto creo que cambia la perspectiva, ¿no? Cambia mucho la perspectiva, sí. Y nos deja con una reflexión final, quizá. Si esta identidad regional nació así, entre nombres impuestos, malentendidos y una negación tan violenta del otro, ¿cómo podemos hoy, reconociendo honestamente toda esa historia y pensando en esa idea de Árico de que América Latina es un proyecto siempre haciéndose, cómo podemos usar ese conocimiento para repensar las identidades, los futuros posibles, la unidad en la América Latina contemporánea? Ahí queda esa pregunta, material para seguir pensando.